un gusto tener en los estudios a dos diputados electos por el Partido Nacional. Es el caso de Martín Lema. Bienvenido, un gusto. Muchas gracias. Los presento como diputados electos porque, bueno, vamos a hablar de lo que se viene. Y Gonzalo Mujica, diputado del Partido Nacional. La particularidad, fue diputado del Frente Amplio, hoy diputado del Partido Nacional, de la lista 404, de la lista 40. Y empecemos por decir, el Partido Nacional le presentó a la oposición 13 puntos, luego de conversaciones, hubo acuerdo, hubo cosas que quedaron por el camino, y un poco empezar por ahí. ¿Es la idea del Partido Nacional, aquellas cosas que de pronto no se acordaron con el Partido Colorado, con el resto de la coalición opositora, convertirlos en proyecto de ley y enviarlos? Ejemplo, de monopolización del combustible luego de que ANCAP estuviera preparado. Es algo que sale de este acuerdo de 13 puntos, impulsados por unos, por otros, quizás por el Partido Colorado. Pero dice el Partido Nacional, bueno, pero ahora estamos en el Parlamento, ahora estamos en el Ejecutivo y lo vamos a mandar como proyecto de ley. Yo diría que en primer lugar no vamos a mandar nada sin hablar con los aliados, con el resto de la coalición. Es decir, los temas... Nosotros mantenemos la intención de discutir todos los temas que propusimos en la campaña, pero lo vamos a hablar primero con los compañeros de coalición. Primero porque hay que tener convicción en estas cosas. Segundo porque hay que tener votos, porque si no los proyectos no salen. De modo que no va a haber ninguna cosa que se descuelgue. Todos los temas se van a hablar, se van a conversar y se van a plantear en la medida que percibamos que nos ponemos de acuerdo en un aspecto u otro, ¿no? Martín, en el caso de los 13 puntos contiene aspectos vinculados con la salud, con el MIDES, por ejemplo, el tema de el corralito mutual, el tema de precisamente una reforma de ACE. Yo acá muchas veces he entrevistado a los funcionarios tanto de salud pública como de la salud privada. Ellos lo que reclaman es una profundización de la reforma de la salud. Porque dice, bueno, lo que no se profundiza y se estanca, y lo que se estanca empieza a ir para atrás. ¿Ustedes piensan que hay que profundizar esta reforma de la salud o no? Hay que profundizar en los hechos, porque hoy tenemos un sistema de salud en el papel y un sistema de salud real. El sistema de salud del papel dista mucho del sistema de salud real. Muchas veces el usuario no logra apreciar, no logra ver materializados muchos de los aspectos que se contienen en forma teórica en el papel del sistema de salud. Hay puntos que estamos de acuerdo, que yo creo que representan a la gran mayoría de los uruguayos. Que nace, hay que ser terminante contra la corrupción. Yo creo que no tiene que haber dos lecturas. Y ser terminante contra la corrupción supone que una vez conocidos hechos de corrupción, se actúe con medidas correctivas en consecuencia. Uno no puede llegar a visualizar quién se puede llegar a corromper dentro de una administración. Pero una vez que se constata, una vez que uno descubre ese episodio que se corrompe a través de determinados hechos, ahí está en la administración actuar en consecuencia. Hasta el momento el Frente Amplio ha sido muy permisivo con hechos de corrupción y con irregularidades. Entonces, lo primero que hay que hacer para una buena administración es adoptar la actitud de que hay sucesos que no se van a permitir. Y después ir hacia un desarrollo que profesionalice una gestión y que ese profesionalismo esté al alcance de los usuarios. Por ejemplo, uno de los temas a mejorar, que tiene que ser un desafío, es el tema de los tiempos de espera. A lo largo y ancho del país, para acceder a ciertas especialidades, para coordinar intervenciones quirúrgicas, para el usuario es todo un sacrificio, es toda una aventura poder llegar a tener ese tiempo en un plazo razonable, como marcan diferentes decretos y diferentes normativas. Otra cosa tiene que ver con la habilitación de servicios. Hoy funcionan un montón de servicios de salud que no se sabe si cumplen los requisitos mínimos exigidos por la autoridad sanitaria. Por ejemplo, hasta hace muy poco ninguna farmacia de ACE estaba habilitada por el Ministerio de Salud Pública. Después hay que lamentar un montón de hechos que quizás aún con las habilitaciones se podrían llegar a dar. Pero lo que está claro que sin los controles y sin estar testimoniando que se cumplen los requisitos mínimos, las chances de que sucedan hechos indeseados se incrementan claramente. Ahora vamos a volver con un tema vinculado con la salud, pero vinculado con la economía, Gonzalo, porque desde el Partido Nacional se habla de la preocupación por el déficit fiscal. Es cierto que los 13 puntos no están contenidos, algo que habían planteado en la campaña, tanto La Calle como
Talvi, que proponen bueno, ahorros de 900 millones, Talvi habló de 1.000 millones. El tema ahí es siempre es el cómo, ¿no? Es decir, cómo instrumentar eso puede ir contenido, por ejemplo, en la ley de urgente consideración. Bueno, no, yo creo que la ley de urgente consideración va a tocar temas más bien estructurales. Eso es un tema muy presupuestal. Tenemos 2 leyes presupuestales en el primer año de gobierno, que son la rendición de cuentas de este año, que entra el año que viene, en la cual se pueden distribuir algunos recursos, y luego el plan quinquenal, el presupuesto quinquenal que entra a mitad de año. Yo creo que estos son temas vinculados a esas leyes. Lo importante del ahorro del gasto, primero que es imprescindible. Yo supongo que todos estamos conscientes de que el país no puede seguir con un déficit fiscal que no solamente es alto, sino que está creciendo. Porque el problema del déficit no es solo que llegó al 5 o al 4,9, sino que sigue creciendo. Entonces, o paramos esto o nos caemos al precipicio, porque estamos al borde de la pérdida del investment grade. Eso implica un encarecimiento brutal de todo lo que es el endeudamiento, que es con lo que financiamos ese déficit. O sea, entramos en una bola de nieve que termina en recesión. Entonces, el esfuerzo hay que hacerlo. Nosotros no solo dijimos que íbamos a ahorrar 900 millones de dólares al año, dijimos dónde lo íbamos a ahorrar y dónde no lo íbamos a tocar. No vamos a ahorrar en temas de salud, ni de educación, ni de seguridad. Vamos a ahorrar en otros rubros que tiene el Estado, en compras, en contrataciones, en contratos. Gonzalo, ¿tiene déficit la caja militar o no? Porque bueno, el servicio de retiros, ¿no? Para ser correctos en la expresión, pero para que la gente lo entienda, estamos hablando de la caja militar. Pero por supuesto que tiene déficit, porque un servicio como el militar, en el cual se tomó la decisión de reducir su número y reducir los ingresos personales, porque los sueldos son sumergidos, es obvio que si se comparan los aportes de gente que cada vez es menos y que cada vez gana menos en relación a los retiros, siempre va a dar déficit. Da déficit todo el sistema previsional uruguayo. Claro, sí. Ellos son una parte de ese déficit. La Calle en un discurso dijo, a mí no me vengan con el déficit de la caja militar. Bueno, claro, lo que pasa es que el discurso que hizo el Frente Amplio fue muy capcioso, porque prácticamente consideró la caja primero la planteó como una caja que no lo es, y segundo que la consideró como causante de parte del déficit que sufría el Estado, cuando en realidad es todo el sistema de previsión. Hay que decirle a la gente que el BPS es el principal rubro de gastos del Estado uruguayo. Sí, 6 puntos del Producto Bruto Interno. Por supuesto, y después viene FONASA. Entonces, bueno, el presupuesto de los retirados militares forma parte de ese déficit. Martín, un tema que es cómo lograr que en el interior del país, a lo largo y ancho del país, estén radicadas todas las profesiones médicas, porque si hay algo que pasa con el interior es la falta de especialistas. Es evidente que los especialistas son pocos y que hay que crear incentivos, me imagino yo, para lograr que se desplieguen por el territorio. Para que no pasen las situaciones que uno ve que pasan. Sí, un complemento a algo que decía Gonzalo, que sí se ha hablado también para combatir el déficit, la existencia de una regla fiscal. Sí. Que no quería dejarlo de decirlo, que varios candidatos en campaña insistieron, candidatos de la oposición, y que el Frente Amplio tiene, o sea, hay una ley de tope de endeudamiento que permanentemente, año tras año, en rendición de cuentas la fueron subiendo, como cosa que sería una trampa a lo que sería ordenar el gasto. Por eso es que se gasta mucho más de lo que ingresa, y eso alguien lo va a pagar. Pero yendo a tu pregunta puntual, la primera reflexión es que a más de 10 años de la reforma de la salud, estar discutiendo esta situación de la distribución de recursos humanos habla de problemas en la gestión del sistema de salud, porque se supone que a más de 10 años esos temas tendrían que estar previstos, porque son temas asistenciales de primera línea. Por lo tanto, son temas que el próximo gobierno va a tener que abordar. Se tiene que abordar de diferentes formas. Primero, desde la planificación de los recursos humanos.
La planificación requiere, primero, qué estímulos tenemos que dar, o sea, qué señales para estimular a que los estudiantes puedan optar por diferentes especialidades que sean las más carentes a nivel territorial a lo largo y ancho del país. Luego del estímulo en la formación, tiene que venir el estímulo de la distribución a lo largo y ancho del país para intentar descentralizar. Por lo tanto, tiene que haber una seria planificación de los recursos humanos, haciendo una puesta a punto de cuáles profesionales y trabajadores de la salud contamos, dónde se encuentran concentrados y hacer un mapa sanitario departamento por departamento. No es lo mismo en la realidad el norte del país que más cerca de la capital, en diferentes aspectos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El departamento Canelones reclama hace años por un CTI público, porque en todo el departamento de Canelones no hay un CTI público. El departamento de Artigas también reclama un CTI público. No es lo mismo incentivar profesionales a 40 kilómetros de Montevideo que ese hasta el norte de Montevideo. Entonces, en el mapa sanitario uno tiene que establecer estrategias en donde pueda ser más accesible el alcance a este tipo de profesionales. Y estamos en el 2019, que hay que aprovechar el uso de la tecnología y las herramientas de comunicación. Por lo tanto, el uso de la telemedicina, que permite con un médico responsable, pero que haga una consulta con ciertas especialidades donde en lugares del país no llega, por lo menos aprovechar más esa sí, recursos. Exacto, que ya existen experiencias, existen en el Hospital de Melo, existen en emprendimientos particulares. Claro, hay que replicarlas y hay que aprovechar en lugares donde está el médico general, pero carecen ciertas especialidades, sobre todo en el interior profundo. No es lo mismo que el usuario se dirija a ese centro y que, supervisado por un médico tratante, se puedan hacer unas consultas en donde se ahorren una serie de etapas. Es muy importante y va a beneficio del propio usuario. Hoy no se está haciendo en todo el país. Hoy hay casos aislados, o sea, esto no es una innovación desde el punto de vista de la existencia. Sino que hay que extender. Lo que hay que hacer, claro, profundizarlo, regularlo, para que los profesionales se sientan con serenidad y con tranquilidad de que es una herramienta que no solamente es tecnológica y de la comunicación, sino que también tiene el amparo jurídico, de un marco jurídico que le permita el ejercicio de la telemedicina. Y algo muy importante, que el Ministerio de Salud Pública tiene que dejar de ser un testigo de lujo de lo que pasa en el sistema de salud. Tiene que salir y controlar. Y el control no solamente significa valorar lo que está bien o lo que no está bien, significa también conocer el mapa sanitario de cómo se encuentran diferentes departamentos del país. Y hoy por hoy el brazo fiscalizador del Ministerio de Salud Pública es muy débil. ¿Tiene personal para hacerlo? Tiene solamente 18 inspectores para controlar los servicios de salud del país. Imposible. Fíjate, CTI público y privado. No hay ni uno por departamento. Bueno, después están los directores departamentales, etcétera. Pero los fiscalizadores, que empezaron siendo mucho más y se fue despoblando, e incluso hicieron la denuncia en la Comisión de Salud diciendo que no están dando abasto. Y claro, entonces termina siendo un ministerio reaccionario en vez de proactivo. Y ahora lo hablamos, pero ¿y cómo hacer, no? Porque si se está diciendo poner un tope el ingreso de contrataciones al Estado, de funcionarios públicos o de otro tipo de contrataciones, es como sabemos un poco, cómo es un poco complejo, sabemos cómo hacerlo. Es un buen eslogan. Y no solo eso. Mirá que quedas grabado. No, y te voy a decir una cosa, las propuestas están por escrito, ya hicimos propuestas para fortalecer dicha fiscalización. Sí, hay que pasar gente para ahí. No, aparte hay economías que se generaron en el Ministerio de Salud Pública destinadas a servicios personales, es decir, había un presupuesto destinado a servicios personales del Ministerio de Salud Pública que rondaban en el entorno de un 20 y algo % por año, que el Ministerio de Salud Pública no las ejecutaba y pasaban a rentas generales. ¿Cuál fue la propuesta? Que las ejecute en personal, porque se va gran parte de la reforma en el control y la fiscalización. Gonzalo, desde el Partido Nacional, bueno, se ha dicho regla fiscal, como decía, ¿no? Es decir, están de acuerdo en la oposición, pero el tema es con qué gradualidad uno hace esa regla fiscal. Uno puede ir intentando ponerse metas para reducir el déficit fiscal y otra cosa decir, bueno, lo voy a reducir. El tema de los tiempos no es un dato menor. Ahora, y también otro tema más, te agrego, el tema del dólar. Todos sabemos que los exportadores están pidiendo un dólar más alto. Eso en una economía dolarizada impacta negativamente en el que tiene deudas en dólares, el que compró su casa, el que compró maquinaria, en los precios. Entonces, ¿cuál va a ser la política del Partido Nacional al respecto?
estampida del dólar, crecimiento del dólar. No, a ver, la regla fiscal se vota y queda de una vez, es decir, no es gradual en su aplicación. Es una regla que vincula el crecimiento del gasto con variables de crecimiento de la economía. Tiene la diferencia con el tope de endeudamiento que creó el Frente Amplio, de que el tope de endeudamiento se puede ir cambiando. De hecho, se fue cambiando en cada rendición de cuentas los 12 años que yo estuve en el Parlamento. Por lo tanto, nunca funcionó como regla fiscal. La regla fiscal requiere además mayorías especiales, por lo tanto, queda una vez establecida, permite que realmente el control sea automático, es como una especie de piloto automático del gasto que no permite gastar más que un porcentaje tal de una variable que se elige, que generalmente está vinculada a PBI, etc. Luego, es un poco complejo, ¿no?, el tema. Bueno, pero es imprescindible, porque si no, el resultado lo tenemos en lo que han sido los 15 años de gobierno frente amplista, donde se intentó, yo fui consciente, fui testigo de los esfuerzos que hizo el Ministerio de Economía en cada rendición de cuenta de limitar el gasto. Pero bueno, las realidades internas determinaban que las correlaciones hacían que se aumentara. Si no hay una ley que obliga, bueno, después la vanidad de los hombres tiene las veleidades que ya decía Artigas. Así que yo creo que en ese sentido hay que ser muy estricto. El tipo de cambio, como tú decías, es una variable que impacta en otras. Si el dólar sube, nuestros productos se abaratan y por lo tanto se colocan mejor, pero también es cierto que si el dólar sube, los precios internos suben porque los insumos y los productos finales son todos en dólares. Entonces, bueno, hay que manejarse con una flexibilidad que permita ciertas zonas de confort de ese tipo de cambio, que permitan que nuestra producción se pueda colocar en forma competitiva y por otro lado que no haya un impacto en los costos de vida y en los costos de producción de bienes y servicios que sea insoportable. Yo creo que en ese sentido, bueno, tenemos una experiencia. ¿Hay disconformidad en cómo ha intervenido el Banco Central? Porque bueno, el Banco Central ha intervenido, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, claro, el Banco Central interviene al final del proceso, ¿no? El tema es que el tipo de cambio se distorsiona en gran medida también por el déficit fiscal, porque hay que salir a pedir prestado, hay que colocar letras permanentemente y eso distorsiona los valores internos porque afecta la oferta y la demanda de divisa en el país, ¿no? Martín, para cerrar, el MIDES es otro de los capítulos que, que aparece también, ¿no?, en el documento, incluso por su importancia. El candidato Luis Lacalle Pou dije, bueno, en caso de ganar será Pablo Bartol el ministro. ¿Es así? ¿Va hacia un cambio importante el MIDES? El MIDES no dio los resultados esperados. El MIDES no los dio. No lo decimos nosotros. Hay informes de auditoría interna de la Nación de diferentes programas en donde se hace referencia justamente que no se encontraban los resultados, entre otras cosas, porque en algunos de los programas, como puede ser el programa Calle, el programa Cuidados, la tarjeta Uruguay Social, no se definía en algunos casos el marco de actuación. Entonces se contrataban a ONG o organizaciones de la sociedad civil y en definitiva no se les decía para qué. Entonces cuando la Auditoría Interna de la Nación trataba de relevar los resultados, se encontraban con que muchos de los resultados no se estaban dando de acuerdo a lo que era la proyección del programa en un inicio. Después hay otros... de 2005 a la fecha la pobreza en Uruguay pasó de más del 30% al 9%. El MIDES seguramente en la reducción de la pobreza y la indigencia algo habrá tenido que ver. A ver, después de la dictadura todos los gobiernos contribuyeron con la baja de la pobreza, salvo lo que fue la crisis del año 2002. Claro, pero lo que pasa es que el MIDES se crea a partir del 2005. Pero ya de antes de 2005... de la salida, desde que terminó la dictadura, todos los gobiernos de diferentes partidos políticos, salvo la crisis de 2002, contribuyeron con la baja de la pobreza. Por lo tanto, no sería una novedad del MIDES. A su vez, existiendo el MIDES, hay más asentamientos.
Existiendo el MIDES, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hay un 40% de los hogares uruguayos que tienen riesgo de caer en la pobreza. Existiendo el MIDES, según un estudio del Observatorio de la Niñez y Adolescencia, hay más de 135.000 menores en situación de pobreza. Existiendo el MIDES, hay cada vez más personas en situación de calle. Pero evidentemente hay una paradoja. Ya no tenemos tiempo, claro, es una paradoja porque también entre los resultados de la herramienta. Porque usted sabe que, ¿cómo sería si no existiera el MIDES? Pero políticas sociales se hicieron siempre. Lo que hizo el MIDES fue nuclearlas y tratar de ordenarlas, que tampoco funcionó en eso. E incluso hay dirigentes políticos del Frente Amplio, como Mario Vergara, que ha reconocido que hay despilfarro, que hay derroche y que los programas no están dando resultados. Lo reconoció Mujica también. Pero tiene que seguir existiendo el MIDES. Por supuesto, pero tiene que ser una herramienta que hay que hacerla valer para llegar a aquellos que tienen que llegar, no para llegar a los amigos del Frente Amplio.